con esta extendida música que nos permitió el acomodamiento en el estudio mayor de este 2 cafés para 3, te queremos contar, amiga, amigo, que ponemos en marcha lo que es la entrevista personalizada, los invitados que hemos acordado y que hoy tiene que ver con profesionales de la salud mental. Vamos a hablar de temas que van a ser realmente interesantes, que hacen a situaciones de la vida cotidiana que en mayor o menor medida a todos nos atraviesa en algún momento. Por eso hacemos la presentación de las profesionales que se acercaron. ¿Se presentan? ¿Tu nombre? Bueno, yo soy Mariel Bordazar, soy psicoanalista y bueno, estoy trabajando en la Fundación de Cuidados Paliativos hace algunos meses, pero bueno, con varios asuntos en el tema. Sí. Y continúa a la derecha. Hola, buenas noches. Yo soy Rosana Goyeneche, soy psicóloga, también estoy en la Fundación desde hace un tiempo. Trabajando por ahora haciendo talleres, que vamos a ir contando un poco de esto también, y viendo pacientes. Bien. Hola, buenas noches, mi nombre es Inés Ingubil, yo soy médica, paliativista y estoy con la Fundación desde sus inicios. Y hablamos del inicio, ¿cuándo comienza a funcionar esta fundación? La fundación se constituyó como fundación per se, con estatuto y con toda la legalidad el año pasado, ¿sí? En junio, y empezó a funcionar en realidad el año pasado en marzo. Con mi llegada a Concordia, como médica empezamos a atender a algunos pacientes en el hospital más Bernat y ahí empezó un poco la asistencia de la fundación, pero realmente la fundación se empezó a gestar hace 4 años. ¿Qué le dio origen, Roxana, a esta idea de poner en circulación, en movimiento en esta ciudad una institución que se ocupe de los cuidados paliativos? ¿Cómo nace el origen, la semilla de esta historia? Fundamentalmente nace a partir de la demanda. La miro a Inés porque ella es anterior a mí en la fundación, pero tuvo que ver con la necesidad, con las ganas de algunas personas y dándose cuenta que en nuestra ciudad no había respuesta para algunas cuestiones como esto de los cuidados paliativos. ¿Sí? Claro. Y cuando hablamos de cuidados paliativos, pensando en una audiencia que nos está escuchando, que algunos de ellos saben, por supuesto, lo que son los cuidados paliativos, pero que otros inauguran por primera vez esto de cuidados paliativos. ¿A qué nos referimos? Los cuidados paliativos son... Sí. No podemos superponer, no hay problema. Los cuidados paliativos en la medicina traen un poco... recuerdan un poco en la medicina este cuidado humanizado e integral, concebir a la persona como un todo, no solo como algo biológico, como un conjunto de órganos, sino entender a la persona como un ser espiritual, como alguien que vive emociones y que también transita una enfermedad. Principalmente se ocupa de personas que se encuentran transitando una enfermedad que a la cual ya no se le puede ofrecer un tratamiento curativo y que trae consigo varios síntomas del orden físico, del orden emocional, psicológico y espiritual, e intenta abordar con un equipo interdisciplinario todos estos aspectos de la persona. Claro, porque también es cierto que por ahí la mirada, el abordaje de nosotros con los pacientes, ya sea en domicilio o en la fundación, muchas veces incluso es con la familia, ¿no? Porque nos pasa de tener alguna consulta en donde quizás el paciente o no quiere pensar nada al respecto o ya no puede pensar mucho al respecto. Digo porque para sacar un poco de la persona del paciente es como un abordaje no solo entre nosotros, que somos como varios y de distintos lugares venimos,
sino también a dónde vamos, qué vamos a escuchar y qué vamos a atender, ¿no? Nosotros por lo general nos encontramos con una familia y un paciente, que es muy interesante el laburo, además, ¿no? Bueno, y particularmente algo de lo que en estas primeras atenciones en la fundación empecé a armar algo o a pensar algo. Una de las cuestiones que me parece interesante para contar es pensar la diferencia. Ella decía algo en relación al sujeto, ¿no? Que no es un cuerpo solo, sino pensar un sujeto que no sea el moribundo, digamos. Yo le hablo más del muriente, ¿no? Que pasas de ser un objeto a un sujeto. Entonces, uno a veces se encuentra con un paciente que no puede, que está como inhibido, que no puede ser independiente en casi nada, que no puede opinar acerca de las decisiones, incluso muchas veces no sabe algunos asuntos. Como el nivel de gravedad y de perspectiva de vida que tiene. Muchas veces pero hay familias que eligen no decir. Sí, hay muy pacientes seguido, que no quieren saber, es muy cierto. seguido. Pero por eso digo que uno tiene que hacer una lectura de la posición que tiene el sujeto que uno escucha. Muchas veces es así, y bueno, hay que acompañar así. Claro. Y muchas veces se puede lograr que algo del sujeto surja, algo del deseo por más situación irreversible, que pueda acomodar algún asunto, que pueda pedir algo, que pueda tener algo pendiente y resolver. Digo, es otro trabajo cuando uno puede tener una persona que se pueda hablar, ¿no? En esa línea. Pero bueno, uno tiene que ir viendo con qué se encuentra, ¿no? Claro, sí. De hecho, uno de los sustentos de los cuidados paliativos es justamente vivir hasta morir. Esto que dice María, ¿no? Alguien ahí que es un sujeto al que se merece respeto, que se merece ser escuchado, y que justamente esto es lo novedoso, no por el tiempo, porque en realidad ya hace muchos años que existen los cuidados paliativos, pero sí la novedosa posición para la ciencia médica de tener una mirada integral. Esto que decía también Mariel, es un paciente, es un sujeto, es una familia, porque cada vez que hablamos de un paciente hablamos también del grupo familiar, y hay muchas cosas que circulan en esos momentos tan difíciles. Entonces es diferente cuando se los puede escuchar y se puede ir dando lugar, por lo menos a algunas de las cosas, ¿no? Y estoy pensando en una situación de esa extrema, de esa extrema emoción que convoca saber que estamos en situaciones no solo difíciles, sino además de situaciones que está como definido a través del diagnóstico, un pronóstico de vida acotado, ¿no? Y estoy pensando en una familia que frente a esta noticia, transita el dolor, porque comienza el duelo antes de la muerte, ¿no? Es decir, para la familia, claro, la muerte se puso en marcha. Exactamente, porque además el tema del duelo, uno lo tiende a pensar como el duelo porque perdí una persona, pero claro, en realidad la persona empieza a ser un duelo porque pierde la capacidad de hablar, la capacidad de caminar, la capacidad de poder ir al baño solo. Las pérdidas comienzan antes de que se pierda toda la persona, entonces es un trabajo que empieza a tener muchas consecuencias, la de los duelos, digamos, ¿no? Claro. Que no es el duelo, claro, de la persona cuando desaparece, sino todas esas pérdidas que va teniendo el paciente, la familia. Todo eso se aborda desde las distintas miradas que tenemos, ¿no? Sí, y estrategias pertinentes. A veces son entrevistas individuales, diálogos personalizados, a veces diálogos grupales, me imagino, sí, ¿no? A toda sí, la familia. Sí, sí. Sí. Digo, hay que tener mucha cintura, porque uno nunca sabe qué se va a encontrar, claro, ¿no? Es así. Claro, y cambia mucho de una semana a la otra, ¿no? Porque han hecho mención y han destacado la importancia que esa persona en esa condición de cercanía a la muerte, ese sujeto muriente, como llamaste, Mariel,
está tramitando dentro de sus emociones, consigo mismo, quizás tiene con quien hablarlo, pero si no, lo está tramitando en soledad. Es decir, y ustedes están pensando como equipo, como fundación, como institución, que esa persona muriente necesita y le es muy saludable que hable de lo que le pasa. Claro, uno ofrece ese espacio, después se toma o no se toma, o se toma un poquito y se larga, o no, se va y viene. Uno ofrece un espacio para que eso pueda... Claro, porque a veces hay familias que ni siquiera se dan cuenta que pueden pedir, que pueden hablar con el médico y ver si se puede cambiar la medicación, si se puede modificar la dosis. Entonces, bueno, el equipo está disponible como para también acercarles este tipo de cuestiones. Hay gente que los quiere tomar y hay gente que no. En eso, justamente, al ser personas, al ser sujetos, aparecen las diferencias. Sí. Que otra de las cosas interesantes de este trabajo es justamente el trabajo en equipo, y poder, ahora somos psicólogas, médicas, pero están también las enfermeras, que son una pata muy importante del equipo, y nos vamos acomodando entre todas y vamos tratando de no ser una suma de profesionales, sino realmente un equipo que está en pos de un paciente y de una familia. Inés, vos con estas ganas de trabajar, con esta, digamos, visión y este modo de estar cerca de estos cuadros, bueno, fuiste un poco la motorizadora de esta fundación, ¿no? Al menos compartiste tus ideas y se sumó este equipo. Te hago esta pregunta pensando en otra situación. El sistema médico en general, la tendencia histórica, tiene que ver con los imperativos. Es decir, el médico define que hace falta tal tratamiento, tal medicamento, y en realidad no lo ofrece. Es decir, esto es lo que debe tomar el paciente. Y esto forma parte de la naturaleza. Uno va a una consulta, y si es una consulta médica, el médico, una vez que escuchó, que diagnosticó lo que está pasando, hace su receta y uno se lleva la receta a farmacia y a curarse. Es una cura, ¿no? Una supuesta cura médica. Digo, el sistema está preparado de alguna manera para... voy a utilizar una palabra a propósito, no es así como lo practican, pero el sistema impone los tratamientos pertinentes para las personas afectadas. Y yo escucho que ustedes ofrecen, digo, como una condición, digamos, como agentes de salud, le están proponiendo a la familia, a la persona afectada, una propuesta que no tiene la condición del imperativo médico. Bueno, ¿qué me contás frente a esto? ¿Qué pensás de esto? Bueno, en realidad está muy buena la pregunta, gracias, porque justamente una de las cosas que vivimos, los que hacemos cuidados paliativos, es un poco como una filosofía de cambio en el mundo médico con respecto a esto, que es como una hegemonía en el consultorio, un poco un paternalismo de el médico tiene una postura y la persona que está transitando la enfermedad tiene una postura más pasiva. En los cuidados paliativos es un pilar de la atención de cualquiera de las disciplinas que ejercemos cuidados paliativos, lo que le llamamos la toma de decisiones compartidas. Vale aclarar primero que, como decíamos recién, lo que ofrecemos es un traje a medida para quien tenemos enfrente, entonces hay una gran parte del trabajo que implica conocer a esa persona y explorar un poco cuáles son sus necesidades, no solo respecto a lo que quiere, digamos, físicamente, a si le duele, a si quiere hablar, no quiere hablar, sino también si quiere saber o no quiere saber. Y una vez explorado esto, también podemos dar el paso a lo que te explico, esto de las decisiones compartidas, que implica no, como vos decís, prescribir, andá a farmacia y cumplí, sino que charlemos de la situación, te cuento y trato de explorar un poco cómo nos vamos a entender, ¿no? Para que vos puedas
entender lo que está pasando, cuáles son las opciones, porque siempre hay opciones, pocas veces hay una sola cosa para hacer, entonces uno trata de como de dejar sus juicios, sus creencias fuera y entrar al consultorio un poco como virgen de eso, para poder explorar el mundo del otro y acompañarlo en esa toma de decisiones, descargando de manera correcta la información que sí nos compete como médicos transmitir. Y de ahí en adelante tomar una decisión compartida, en general, y de acuerdo a la preferencia del paciente, con el paciente solo, o si el paciente quiere involucrar a su entorno afectivo en la decisión también es una opción, porque muchos pacientes quieren compartir esas decisiones para no sentirse responsables de tomar una decisión por sí o no respecto a un tratamiento, respecto al lugar de donde quiere transitar sus últimos días, respecto a cómo los quiere transitar. Y de hecho también como algo que por ahí aprovecho el momento para mencionarlo, que es como algo que no todos sabemos, así como por ahí decía Rosana, de que los pacientes y las personas en general no sabemos que tenemos este poder de decisión sobre lo que nos va a pasar o lo que vamos a recibir como tratamiento. Existe lo que son las directivas anticipadas, que es una manera un poco protocolar simplemente de decir que yo puedo decidir de forma anticipada, ¿sí? Qué va a estar bien y qué no va a estar bien conmigo, con mi cuerpo. Desde detalles como no voy a querer que me coloquen una vía endovenosa, a cosas grandes como si tengo alguna vez una enfermedad que no tiene cura, no quiero nunca ir a una terapia ni que me intuben. Todo esto son decisiones de las personas, y yo en mi trabajo que llevo en Concordia me he encontrado con que realmente es algo que la gente no sabe, que si se ponen graves en algún momento pueden dejar dicho que no los intuben y que se respete la naturaleza del proceso, y el saberlo les brinda una tranquilidad y como una paz de decir, bueno, esto yo me voy a adueñar de este proceso, ¿no? Y en este sentido, el que puede, como dice Mariel, ¿no? Como contactar con la realidad de lo que le está tocando vivir, les da una fortaleza, o le dan un significado diferente a la fortaleza y al control, porque son personas que se sienten despojados del control, porque vienen de un transitar donde se les ha impuesto, como vos decís, porque sigue existiendo, ¿no? Se le ha impuesto muchas cosas y de golpe se encuentran con un escenario donde recobran el control. Y esto es desde todas las disciplinas, porque mismo desde el cuidado con el cuerpo, el cuándo quiero higienizarme, dónde, con agua fría, con agua caliente, con esta toalla o con la otra, esos son volver a tener el control sobre cosas que quizás ya daba por sentado que no podía tener más. Y esto trasladado a lo que te estaba diciendo al principio es un poco como lo que invitamos desde los cuidados paliativos a reflexionar a todos los equipos de salud, no solo los médicos, porque esto es algo que por ahí se traslada a múltiples profesiones. Sí. Sí. No, lo que digo es que también hay alguien que tiene que poder escuchar eso, ¿no? Que no es solo que una persona diga, depende de dónde la dice, el otro también te tiene que poder escuchar que no querés o que querés tal cosa. El profesional. Claro. Sí, por eso digo que esto de los cuidados paliativos es revolucionar un poco la forma en que ejercemos poner un poco en cuestión los diferentes servicios de salud. Sí, totalmente. Bueno, esto inaugura este otro andarivel de todas las propuestas que le están ofreciendo, no solamente a la persona que está en ese tránsito de la vida con todas esas condiciones más cercano a la muerte. Y digo así sabiendo que nadie está más cercano a la muerte que aquel que está muy grave, sabemos, ¿no? Sí, cualquiera de nosotros estamos realmente más cerca de la muerte. Sabemos. Pero el cuadro y el diagnóstico pareciera anticipar que está más cerca de la muerte tal o cual, que viene postrado, que ya hizo todos los esfuerzos, hicieron todos los esfuerzos médicos, como dicen, y ya no hay nada que hacer, solo acompañar en este último momento. Entonces, bueno, ese acompañar igual es muy activo, hay mucho para hacer en ese tiempo. Bueno, pero que en realidad cuando con el dolor, claro, con el bienestar, con muchas cosas. Esto que estás proponiendo, Mariel, esto que la Fundación ha tomado en cuenta y quiere transferir a la sociedad, y de hecho lo vienen haciendo hace 4 años, más allá que la Fundación tiene ya título, digamos, de legal desde el año pasado, el trabajo se viene haciendo hace 4 años y lo que se viene haciendo es precisamente esto, acompañar estos procesos
que tiene que ver con el dolor, con las impotencias, con aquello que dejó de ser, en cuanto a lo que bien decías, Inés, estos controles, ya no tiene participación el hombre muriente o la mujer muriente, y sin embargo lo tiene. El moribundo. Claro. El moribundo. El muriente sí, porque el muriente es el que habla. Yo lo divido como el muriente, como estás más en relación a su deseo. Ajá. El moribundo no, es el que no habla, el que está más objetalizado, si Claro. se quiere. Sí. Por ahí es una palabra de, Sí, de los psicoanalistas, suena pero bueno. antipático, pero la persona que no está en su condición, digamos, de su subjetividad activa, Claro, perdió sí, la palabra, sí, perdió... sí, perdió su hasta- posibilidad de elegir, para Claro. sintetizarlo. Sí, sí. Sí. Porque el moribundo lo estamos pensando casi en estado de agonía. Como de caída del Ajá. sujeto, ¿no? Como de caída de... Por eso digo que cuando uno... Lo que más distingue para mí es la situación de una decisión. Eso es lo que para mí distingue esas dos posiciones, ¿no? Cuando hay alguien que ya no decide nada, pero más allá de que no le dé la fuerza, sino porque no decide ya un poquito antes tampoco, Claro. ¿no? Y bueno, tenemos muchos ejemplos, lo que pasa es que bueno, por ahí no sé si da para contar ejemplos porque bueno, hay que tener algunos cuidados, Pero, por supuesto. pero bueno, Pero- pasa que por ahí uno atiende a una persona de que se sabe, él se reconoce en el último tiempo y sin embargo quiere ordenar una cosa, tomar alguna decisión, digamos, a eso me refiero, que ahí hay un laburo de un sujeto que está en ese punto todavía no se dio, digamos, de ceder. No se entregó Sí, a sí, esa sí, cuestión tal de la cual. muerte, que Sí, ya es sí. el no deseo, ¿no? Sí. Aún estando vivo no Claro. desea nada. Y ese es el punto donde cambia mucho la cuestión esta, ¿no? De una enfermedad terminal. Es Sí. como que ahí se cambia ese nombre y pasa a ser un tiempo muy diferente, porque realmente las personas que sí pueden desear, aún en ese tiempo, es fantástico cuando desde cosas sencillas a cosas importantes, ¿no? Hay personas que han tenido su deseo de casarse, por ejemplo, y se han casado. Ajá. Otras de conocer el mar y poder ir hasta el mar. Son cosas que parecen simples, pero que hacen que esa persona esté viviendo. Claro, claro. Sí. No, La dignidad que da el deseo, ¿no? Estoy pensando además Sí. en situaciones como aquellas donde la persona puede decir cosas que nunca había dicho, ¿no? Claro. También. Esto uno lo ha visto aún en estructuras familiares donde no hubo participación de ningún profesional, ni nadie hizo algo para que esto suceda, y sin embargo en el último tramo vinieron las palabras nunca dichas, ¿no? Claro. Aquellas palabras que estaban guardadas, tanto desde el lugar del amor como desde el lugar de los enojos, y se pudieron poner en palabras, y eso trajo un efecto, ¿no? Seguro. de salud en la persona. La palabra siempre trae efectos. Y curan. Sí. Y curan, aun cuando vengan las palabras Sí. duras y hostiles, Ujú, después sana. que pasan estas palabras duras, vienen las otras, las reparadoras. Entonces cuando hay palabras que hablan de aquellas cuestiones no dichas, aquellas cuestiones que afectaron, y que se vuelve a eso, y si eso tuvo que ver con la familia, entre los familiares hablar trae un efecto fantástico, ¿no? Sí. Digo, de equilibrio, de distensión, de salud. Me están avisando que hay acá una comunicación. Comentario de un oyente, perdón, Roxana, Inés, Mariel, dice: el mejor regalo que me dio la vida es haber podido acompañar en el proceso de partida a un ser muy cercano a mí. Muchas veces me sentí sola. Hoy en Concordia existe cuidados paliativos para poder acompañar al ser y su familia. Gracias por existir. Ah. Bueno, un oyente Gracias. simplemente se presentó así. Muchas Bueno. gracias por sumarte a este diálogo que estamos Bueno, teniendo algo- y compartir tu experiencia. Qué rico, ¿no? Sí, Algo sí. de lo que también es novedoso, digamos, para la fundación, es nuevito, no novedoso, Sí. perdón,
es el taller que armamos de duelo con Rosana. Contanos esto, a ver, Bueno, es algo para estamos muy un evento para dentro de poco, ¿no? Bueno, es la tercera sábado. vez, El sábado. pero es el tercer mes que lo organizamos. Bueno, aquí en 2 Cafés para 3 le tenemos que decir a nuestra audiencia que este próximo sábado tendrán el tercer encuentro de cuidados paliativos, que es un taller. Contanos. No, es a ver, esto nace de alguna demanda, algo de lo que dijo Rosana anteriormente. Enganchamos que había por ahí un poquito de algunas personas que como si preguntaran en relación a algo de una pérdida, ¿no? No algo muy claro, pero bueno, se nos ocurrió armar un espacio taller de duelo. Y te digo por qué lo de espacio taller, porque es algo que también pensamos, porque, es espacio, es taller, es las dos cosas, bueno, no lo sabemos todavía, esto es muy nuevo. A veces le decimos espacio, a veces le decimos taller. Y bueno, este sábado es el tercer encuentro que hacemos y bueno, ese es abierto a la comunidad, ¿no? Y nos encontramos con mucha gente que va, ¿no? Sí, que va. ¿Dónde se hace? En la casa de la fundación. ¿Dónde está ubicada? Está en Carriego 66. Igual 66. hay que anotarse, ya, no es que... Y hay que anotarse, hay que ir personalmente a Carriego 66, No, hay un teléfono. hay ¿cómo? Hay un teléfono, que no lo sé. A ver, lo está buscando. Lo estamos buscando y lo vamos a encontrar seguramente. Aparece en Bueno, el- y la experiencia, la verdad Es más, yo tenía un teléfono y se fue por algún acá hay un lado. teléfono. Ese es, por ahí lo tenemos en la La información de experiencia Brindarlo. es increíble lo que pasa en el taller. Las personas, primero que tienen muchas ganas de hablar de lo que les pasó, de su pérdida, y también hablar con el otro. Eso me parece súper interesante que lo vimos la última vez. Que el otro también quiere acompañar a ese otro, ¿no? Que no es solo dirigido porque nosotros nos dividimos el grupo porque va mucha gente, entonces nos dividimos, estamos en 2 salones distintos. Y claro, no es que solo se dirigen a nosotros, entre ellos hay algo de ese compartir lo mismo, ¿no? Estamos pasando por lo mismo que Convoca, une, sí, acerca. Sí, Claro, sí. han vivido la experiencia de una pérdida de la manera que lo vivieron, Sí. sobre todo si, como decía la oyente recién, fue algo que paradojalmente, ¿no? Esta situación la vivificó y le hizo sentir todo lo que nos comunicó. Ujú. Esto también lo quiere compartir a otros que están en situaciones Sí, y parecidas. además a nuestro entender es una manera de hacer el trabajo de duelo, Claro, ¿no? sí. De hilvanar, de pensar, de poder hacer una red de significantes con eso que le pasó. Por eso es como un escenario propicio para que algo de eso se teja, ¿no? De la resolución, por supuesto. Claro. Por eso es que nos gusta el nombre taller en realidad, porque en un taller se trabaja. Y bueno, vos sabés Sí, que sí, claro. en el duelo justamente está el trabajo de duelo. Porque no es solamente el tiempo, sino es lo que se va elaborando en ese tiempo. Es muy interesante escuchar a las personas que van porque no necesariamente van personas que están haciendo el duelo por un familiar que perdieron hace poquito tiempo. No, también hay personas que están todavía duelando familiares de hace 15, 20 años y lo hacen de la misma manera que otros con un familiar Claro, que perdieron. el inconsciente hace es poco atemporal. Entonces, ahí es donde te das cuenta también de que esto de que con el tiempo pasa, No hacemos mucho. y la idea de este taller es justamente... Suena lindo, te voy a decir. Sí. Suena lindo, Suena pero lindo, no es pero- tan cierto. Pero nosotros sabemos que eso no es así, ¿cierto? Quiero contarle a la audiencia que esto está ubicado en, bueno, como dijiste, en la calle Carriego 66. Acá hay un teléfono para las inscripciones, el 345-6257-640. Lo digo de otra manera, 625-7640. Este es el teléfono al cual ustedes pueden llamar si les interesa participar, compartir. ¿Hay costos, Roxana? No, es un taller gratuito. Es un taller gratuito. Bien, Y acá está, dice, si actividad llegado no el arancelada caso- con Si llegado el caso no Sí. hay, se cubre el cupo para este taller, el año que viene creo
Sí, vamos a estaremos ahí haciendo otros, así que ese es el teléfono de la fundación. El contacto se hace por ahí. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final y esto es por supuesto, como todos estos temas, dan ganas de continuar y de seguir profundizando, ¿no? Yo no me quiero despedir sin antes preguntarles algo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Estamos trabajando con los duelos, con los dolores, con la muerte. ¿Qué hace el equipo para tener este clima de vida que ustedes están compartiendo en esta noche de diálogo con la audiencia de Dos Cafés para Tres? Bueno, tenemos nuestras reuniones quincenales. Bien. Eso me parece fundamental. A todas nos parece fundamental. Claro. Nuestras reuniones quincenales, sí, donde bueno, no solo se trabaja de los pacientes, sino de nosotros, ¿no? De lo que nos va pasando. No solo con los casos que vamos viendo, que eso lo podemos ir pensando en el cotidiano, nos mandamos WhatsApp, como la reunión constante, claro, que es el la WhatsApp. reunión que no corta, pero además de esa reunión tenemos la reunión quincenal que creo que nos hace bien a todas. Sí, además de lo que tiene cada una individualmente. Claro. Las tres trabajamos hace un tiempo, con lo cual ya también tenemos espacios de terapia, de reflexión, de meditación, de autocuidado, sí, que es una parte muy, muy importante para poder seguir estando. Siempre pensé que los equipos técnicos, los equipos que se dedican a los temas que tienen que ver con el dolor, con el sufrimiento, con padecimientos diversos, sean físicos o de otro orden, los equipos necesitan estos tiempos de revisión, de este acontecer, de lo que a cada uno le sucede frente a las cosas que estamos atendiendo, ¿no? Recuerdo que hace un tiempo en una actividad en otra institución titulé a una actividad así tipo taller, ¿qué pasa con lo que nos pasa? ¿No? Es decir, estamos trabajando en estos temas que, rozan zonas de la vida de cada uno. A veces estamos en tiempos floridos, nacen los hijos, después nacen los nietos, siempre hay cuestiones vivificantes y siempre acompaña las situaciones de enfermedades y muerte. Esto nos hace a todos por igual, ¿no? Pero un equipo como ustedes que están trabajando con esto, yo creo que nos sostiene, sí. Lo que nos sostiene también mucho, por lo que ahora que lo estás diciendo, lo pienso, sí. Es el deseo de cada una. Claro. Para el laburo, con el laburo y la transferencia que tenemos en relación a eso, cada una por su propia historia, claro, y por su propia formación. Eso creo que es fundamental. Claro. Sostenernos en el deseo de cada una como profesionales. Eso me parece fundamental. Sí, por supuesto. Sí. Quieren lo que hacen. Claro. Sí, totalmente. Hacen, ¿no? Sí. Qué lindo. Bueno, no es posible. Sí, claro. Sí, bueno, no es posible. ha sido un gran gusto compartir igualmente con ustedes con esta Fundación de Cuidados Paliativos. Le han puesto casi el nombre, digamos, de lo que es el sentido de la fundación. No tiene nombre artístico. Me gusta ese término, un nombre otro. Es Fundación Cuidados Paliativos Concordia. Bueno, muchas gracias por estar compartiendo. Gracias a vos. Gracias por habernos invitado. Bueno, y para todos nosotros, ha sido un diálogo que nos enriquece, que nos hace pensar y que, por supuesto, nos ayuda también a irnos a la cama mejor y, ¿por qué no?, a pensar mejor también mañana. Bueno, qué gracias, bueno. Muchas gracias. Bueno, todo suyo, amigo Ángel. Dos Cafés para Tres. WhatsApp 345-520-6500. Teléfono 0345-422-0250. Facebook, Twitter, Instagram. Dos Cafés para Tres.